10 de la mañana con 56 minutos y hay un hecho que ocurrió en Argentina y que hoy es noticia mundial. Escandaloso, brutal y tiene que ver con la violencia que ejerció el presidente de Argentina en su minuto, estoy hablando de Alberto Fernández, contra su pareja, quien fue también primera dama de la nación. Por lo tanto, han seguido surgiendo no solamente reacciones, sino también imágenes, videos. Y parte de lo que dijo además en su defensa Alberto Fernández fue que esto lo atribuía, esta imagen y sobre todo la de su rostro, lo atribuía a un tratamiento estético para las arrugas. Vamos a tomar contacto con José María del Pino, quien de hecho fue corresponsal del diario Clarín, así que la conoce perfectamente qué es lo que está pasando al otro lado de la cordillera. José María, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola Repe, ¿cómo están? Hola Pri, bien pues, acá leyendo lo que ha sido este escándalo, lo hemos estado siguiendo, tú bien decías, fui corresponsal de Clarín 5 años en Santiago, así que he podido conversar con varios colegas. Esta es una investigación del diario Clarín, son los primeros que publican esto la semana pasada, así que en la redacción hay harta información que puedo hoy día compartirles, pero me gustaría partir contándoles que hace poquitito, hace más o menos media hora, una hora atrás, se inició el proceso judicial oficial. Recordemos que Fabiola Yáñez está viviendo en España. Ella no está presente en Argentina. Y lo que se hizo fue primero una denuncia ante Fiscalía, ¿no? En particular ante la Fiscalía de Comodoro Pi. Alberto Fernández está intentando trasladar el caso hasta San Isidro, donde al parecer tendría jueces que son más cercanos a él, más cercanos también a su corriente política o a las élites peronistas argentinas. Y hoy día aparece en la mañana Fabiola Yáñez públicamente entrando al consulado de Argentina en Madrid para entregar oficialmente el patrocinio de su abogada y entrar como parte querellante a la causa. El siguiente paso entonces va a ser que ella dé su testimonio oficial. Lo que tenemos ahora son entrevistas que hemos podido revisar y analizar, pero no hay una declaración judicial oficial más allá de lo estipulado en la denuncia. Así que con esto ya podríamos en las próximas semanas empezar a ver a Alberto Fernández citado a declarar, eventualmente la formalización de cargo y algún tipo de medidas cautelares. José María, yo creo que para contar la historia siempre es bueno describir a los protagonistas. ¿De quiénes estamos hablando aquí? Porque para entender quién es Fabiola Yáñez, un poco, ya sabemos que es la primera dama, pareja, madre del hijo, que ha sido todo el cuento. La vimos, digamos, durante todos estos años asumiendo el rol de primera dama, pero en términos de los protagonistas de esta historia, ¿a quiénes estamos viendo acá? A ver, Alberto Fernández es un político de primera línea en los últimos 20 años de Argentina. Siempre fue un militante peronista, pero cuando irrumpe el kirchnerismo como corriente, él pasa a ser parte del grupo de confianza más cercano de los Kirchner. A tal punto que cuando muere Néstor y Cristina se transforma en presidenta de Argentina, Alberto Fernández, ¿no es cierto?, forma binomio electoral y dupla presidencial con ella. Claro. Y después es la misma Cristina quien, para evitar ser candidata en medio de un lío judicial que tenía en Argentina, apunta con el dedo y unge como candidato a Alberto Fernández, lo saca dentro del sombrero. Pero al año después lo dejó solo. ¿Sí? Exacto, o sea, por eso que es tan llamativo el post de Instagram, ¿no es cierto? Porque Cristina Fernández dice: siempre lo supe, este tipo fue un mal presidente, pero parece que ella no se acuerda que fue ella la que en un discurso frente a cerca de 10.000 personas dice: decidí no ser candidata, mi elegido es Alberto Fernández, y es ella quien termina cuadrando el kirchnerismo detrás de la candidatura de Fernández. Para entrar de lleno en Fabiola Yáñez y esta denuncia de agresiones que empiezan ahora sobre Alberto Fernández, él entiendo que salió a explicar el origen de los moretones, ¿o no? Sí, salió, y la verdad es que la explicación es bastante poco valiente, digámoslo así. Él dice que Fabiola Yáñez se sometió a una cirugía de bolsas, las que se forman debajo de los ojitos, ¿no es cierto? Y que al removerle la bolsa eso habría generado un hematoma en todo el círculo. Pero tanto Clarín como uno mismo, yo tengo un amigo que es cirujano plástico, uno hace preguntas, ¿no? Dice: oye, ¿estos hematomas son normales en un tipo de cirugía? Y la verdad es que ningún médico ha dicho que los hematomas son imputables a una cirugía de esas características. Es decir,
se pueden generar hematomas en el área, pero no es el tipo de hematoma Entonces, que deja la hagamos lo operación. siguiente, pues, José María. Vamos a reportear en vivo. Pónganme la foto Ya, aquí pues. de Fabiola, por favor. Yo sé que es un poco fuerte la foto porque es una mujer que acusa haber sido agredida. Pero me encantaría ver su opinión, doctor Ugarte. Yo sé que, insisto, es una foto fuerte, pero ¿usted cree que una cirugía plástica o cosmética eventualmente podría dejar un hematoma de esas características? Y solo en un ojo. No, es muy raro porque aún si hubieran operado solo uno de los lados, supongamos improbable porque las bolsitas son bilaterales, Claro. entonces, pero no hay edema como postquirúrgico en el párpado inferior y abarca ambas superficies de los párpados, la superior y la inferior. Además se ven unos pequeños cambios, si ven el borde más verdoso, Sí. ¿ah? Entonces lo que habla de cierto tiempo, empieza a haber un cambio de coloración del oscuro, color vino oscuro, a ese verdoso en la medida que la hemoglobina que está presente en la sangre, hubo extravasación de sangre, empieza a cambiar de color. Porque digamos que mucha gente ha dicho, pero qué raro, porque no está hinchado y tampoco tiene, no sé, un derrame en el ojo, digamos, que pueda indicar un trauma. Efectivamente son elementos que se podrían discutir, pero atribuirlo a una cirugía sobre el párpado inferior, esto no es tan coherente. Ahora, obviamente, para el análisis forense es mejor estar con la persona, pero atribuirlo a una cirugía no cuadra mucho. No cuadra mucho. Ya. Ahí estamos, José María. El doctor Oye, Ugarte también Repe, entregando su opinión. Pero Alberto dice claramente que él sí reconoce que las amarrió. El mismo día que Fabiola se toma la foto que estamos viendo, son dos fotos las que están en el celular con la misma data, con la misma fecha. ¿Ya? La del ojo y una donde aparece con el moretón en el brazo, claro. en esta parte. Entonces, muy curioso que él justo las amarré y la apriete los brazos el mismo día que tenía un moretón por una operación de bolsa. La verdad es que la historia se cae por sí sola. Los hematomas que presentan las fotos son hematomas que se generaron en la misma época. Entonces, tendría que haber coincidido que él las amarreara con que ella tuviera la misma operación y la verdad no hace mucho sentido, para ser muy franco. No, Doctor. Además, No, Sí, en la figura sobre la axila, ahí eso es muy claro de una participación de tercero con una compresión, porque si ven el borde de la lesión, Ahí está. tiene zonas en que parecen marcados como dedos, porque ustedes ven que no es un límite parejo, sino que hay partes que sobresalen en el límite, lo que se produce habitualmente cuando hay una compresión. La mano aprieta con varios dedos y hay diferentes colores, diferentes posiciones, del mismo modo que la presión ejercida es diferente en la zona. Entonces, eso es muy claro de una presión fuerte, un agarrón fuerte, ¿no es cierto? Que no es tan pacífico. Es que más que fuerte, eso, ¿no? es con violencia. Es con violencia. Para que ahora eso... sí es con violencia, no es como, ten cuidado. No, es con violencia. Ahora, lo que nos dice José María es que él no desmiente que las amarrió, él reconoce que las amarrió. No, él reconoce algún nivel de grado de violencia. Hagamos un poco de historia para quienes no vieron el capítulo anterior donde hablamos de esto en el matinal. Este es una serie de actos violentos que comienzan en el año 2016 en la residencia de Alberto Fernández. En esa época gobernaba Macri, el peronismo estaba fuera del poder. El caso de Alberto Fernández es que él estaba dedicado en el fondo a la actividad partidista, su actividad privada, pero no estaba en una posición de poder. Y ahí es cuando se va a vivir con Fabiola Yáñez a un departamento en Puerto Madero, que lo voy a decir en buen chileno, uno de los barrios pitucos de Buenos Aires, Claro. ¿no es cierto? Donde son departamentos muy caros, como vivir en un muy buen barrio de Las Condes. Y en ese edificio, el año 2016, empiezan los actos de violencia, que relata Fabiola Yáñez en su declaración ante Fiscalía, empiezan a escalar, es decir, parte con la violencia verbal,
luego con violencia extorsiva. Él empieza a llamarla por teléfono o a acusarla de que va a revelar ciertas cosas o la va a castigar si es que ella empieza a decir lo que está ocurriendo dentro de la casa, y finalmente esto deriva en violencia física, que es lo que estamos viendo. La violencia física se intensifica cuando ellos se van a la residencia Olivo, después de que Alberto es electo presidente. A tal punto que Fabiola Yáñez, una buena parte de ese gobierno, decide ir a vivirse a la residencia de visitas de Olivo. Y en esa misma época ella dice que le avisa al Ministerio de la Mujer, de la misma administración de Alberto Fernández. Ella denuncia y además imputa, dice, hay asesores directos de Alberto que siempre supieron que, lo voy a decir nuevamente como el chileno, me sacaba la cresta, y nadie hace nada. Es decir, el gobierno se mantiene silente para tapar esta suerte de figura presidencial. Ese es el contexto para quienes no sabían la historia. Alberto, de esa historia solo reconoce la violencia verbal y llegar alguna vez a zamarrearlo. Que no también es violencia física. Ni los mensajes extorsivos, ni reconoce la violencia física de golpe de puño, digámoslo así, porque zamarrear es violencia física. Absolutamente. Así que la verdad es que es una historia bien poco creíble. Lo que él intenta es, sabemos solo un adelanto de la entrevista. Esta es una entrevista que fue realizada por un medio de comunicación argentino, pero que tiene embargo hasta que salga publicada otra entrevista en el diario El País. Recién ahí vamos a saber el contenido completo de la entrevista de Alberto Fernández. Ya, ¿algo quería aportar usted, doctor? Sí, hay una discordancia en el relato que se da. La fotografía de la lesión en la axila, con esa equimosis extendida, no tiene compromiso palpebral, no tiene, no tiene el ojito morado. Entonces son dos tiempos diferentes. Vean. Entonces, la explicación de que fue en un mismo momento, el mismo día, podría haber sido el mismo día, pero con diferencia de tiempo, ¿no es cierto? Esto tendría que haber ocurrido antes de la supuesta cirugía, y la cirugía muy rara que provocó este... Y el mismo día no se le va a poner el ojo negro. Pero lo que pasa ahí, no cuadra. Doctor, lo que pasa es que él explica, entiendo yo, que el tema de los zamarreos tiene que ver con una defensa física a ataques de ella, ataques violentos por parte de su expareja, ¿no? Que ella en repetidas ocasiones, y aquí es cuando él se mete, entiendo, a un tema ya de enfermedad mental, que es algo que también acusó Yáñez diciendo, me van a acusar de todo, pero él dice, me atacaba tanto, era ella la violenta, que reconozco que más de una vez, entiendo yo, con tal de alejarla o qué sé yo, controlarla, la tomaba con fuerza. Ese es en el fondo el esquema que él plantea. Entendamos que acá hay un diseño, hay una estrategia por la cual responde de la forma que responde las preguntas. Y la tomaba para alejarla, para controlarla. Pero no cuadra tanto, disculpe que yo planteé como médico. Yo digo lo que él dijo, no. Cuando uno se está defendiendo de una agresión, las lesiones de defensa son un poco diferentes. Habitualmente son en antebrazo, y la persona empieza a atacar, a arañar con las manos. No son de las axilas, porque si uno lo toma de la axila, las manos todavía quedan sueltas. Entonces, perdón, es una cosa técnica, pero las lesiones de defensa no son en esa zona. No, totalmente. Es así. A ver, y lo que estamos viendo también es parte del manual en delitos sexuales y en delitos de violencia intrafamiliar, que se busca desacreditar a la víctima, y por lo tanto lo que está haciendo hoy día el expresidente es tratar y empezar una campaña de desacreditación de la ex. Ahora, le llenaron la casa el viernes, entiendo, ¿no, José María? Sí. A ver, una cosa es que todavía Fabiola no sea parte querellante hasta el día en la mañana, ¿no? Que presenta poder, presenta querella, pero la denuncia estaba, por tanto la Fiscalía está operando de mutuo propio en este momento, y se generaron ya allanamientos. Quiero dar un elemento súper importante para entender la violencia psicológica, porque esto ocurrió además la semana pasada también. Durante todos estos años en que Fabiola acusó a Alberto muchas veces, o le dijo a Alberto, yo te voy a denunciar, yo te voy a joder tu carrera presidencial porque voy a contar lo que aquí está ocurriendo, siempre Alberto logró frenarla diciéndole que se iba a quitar la vida si ella lo hacía. Y la semana pasada, cuando este tema sale a la luz, y a Alberto algunos amigos le empiezan a escribir diciéndole lo decepcionado que estaban, Alberto, para que los amigos no lo dejaran solo, también incurre en el fondo en el mismo tipo de manipulación.
Y es esa la manipulación que dice Fabiola, la frena todos estos años de haberlo hecho antes, entendiendo que juntos tienen un hijo. Que ahora, bueno, ahí hay otra historia, se está investigando bien si el hijo realmente hijo biológico de Alberto Fernández, pero es parte de la historia, ¿no? Oye, pero mira, hay mucha historia que contar. Se dice que la entrevista en Infobae es solo una parte, de que le habrían pagado, de que le están pagando por un documental. Hay muchas cosas que queremos descubrir, José María. Por favor, espéranos un segundito. Vamos. En muchas familias, no solamente en Argentina, a nivel internacional, y que tiene que ver con este escándalo. Analizando las fotos, las declaraciones de Alberto Fernández, justificando de alguna manera qué fue lo que pasó cuando, y él reconoce, se amarrió a su mujer, de alguna forma minimizando las consecuencias de algo que es tremendamente grave. Claro, y hay que recordar también que el gobierno de Alberto Fernández también levantó las banderas del feminismo, por ejemplo. Por eso políticamente es muy complicado, aparte de lo terrible que es, digamos, la violencia doméstica y la violencia contra la mujer, eso no cabe ninguna duda. Ahora, José María, hay un tema aquí, hay un documental que se va a hacer, hay una entrevista que está por revelarse de Fabiola Yáñez, ¿cómo es eso? Sí, nosotros no tenemos la entrevista en extenso, lo que hemos visto ha sido un adelanto, una entrevista que es más larga, pero además Fabiola Yáñez, ella reconoce que está trabajando en un documental para poder contar su historia. Esto es una práctica muy de plataformas de streaming, ¿no? Muchos casos que se judicializan tienen a su vez una suerte de narrativo, de storyteller por parte de quien es la víctima o, en el caso, no sé, desapariciones, las familias que buscan a sus parientes también levantan documentales. Además les va muy bien frente a la opinión pública, a las plataformas de streaming, los documentales de crímenes son en el fondo algo que vende muy bien, pero no sabemos en qué plataforma, en qué condiciones se negoció, cuánto dinero hay de por medio. Pero me da la sensación que esto fue muy rápido, o a lo mejor somos ingenuos y quizás esto estaba pensado desde antes, porque la información que manejábamos a fines de la semana pasada, cuando se destapa este escándalo, es que ella se vio obligada a denunciar por parte del fiscal cuando encuentra en un teléfono de la secretaria de Alberto Fernández estas imágenes. Entonces, estamos hablando del jueves, viernes, y ahora ya estamos hablando que podría tener un contrato para hacer un documental. Entonces, no sé si me calzan las fechas o todo esto se manejó de forma muy rápida. No, no es que se haya manejado de forma muy rápida. Aquí efectivamente hay también poca concordancia en las mismas declaraciones de Fabiola Yáñez. O sea, es evidente que ella manejaba información, ella encuentra información en el celular de su hijo, además tenía información propia recabada en su propio teléfono. Es decir, Fabiola Yáñez tenía pruebas y tenía documentado esto desde mucho antes de que esto saliera a la luz. ¿Por qué se precipita la imputación frente a la Fiscalía? Es parte a lo mejor de lo que vamos a conocer cuando ella hable de manera más extenso y nos entregue más detalles. Pero lo cierto es que ella hace mucho tiempo que venía pensando en la posibilidad de denunciar públicamente a Alberto Fernández por la violencia en la que había sido víctima. Ahora, ella se va a España por Alberto Fernández, o sea, ellos siguen juntos en medio de esta tormenta de violencia que responde justo también al patrón de víctima de violencia intrafamiliar que al final termina un poco secuestrada, ¿no? Por toda la manipulación psicológica, por entender una suerte de falso amor, etcétera. Hay una serie de cosas, pero ella empieza, dicen las personas cercanas a ella, a recapacitar precisamente en el extranjero, en España, frente a los viajes de Alberto, a la ida y vuelta desde Argentina, de lo infeliz que era, de lo mal que estaba. José y María, es eso lo que termina empujándola. Entonces no sería extraño, Pri, que estemos frente a algo que estuvo un poquitito más calculado de lo que creíamos. A lo mejor la idea no era denunciar, esto es simplemente una hipótesis, yo no tengo cómo corroborarlo, la idea no era denunciar cómo se denunció o qué precipita la denuncia, pero sí, sin duda alguna, ella ya había llegado a la convicción de terminar con el matrimonio y denunciarlo. Ahora, esta es una arista de lo que nos va a revelar los celulares de este caso, son varios celulares, el de ella, el de la secretaria, el del hijo, etcétera. Viene toda la arista política que está causando revuelo en Argentina respecto a qué organizaciones del Estado estuvieron implicadas en el encubrimiento.
Sí, Claro. bien, y ahora bien solo está quedando Alberto Fernández, pero una cosa que quede solo y que otras personas también hayan sabido de este hecho y hayan mirado para el lado. Claro. Pero es que te quiero preguntar particularmente por la decisión que ella toma definitivamente ya de denunciar. Porque resulta que efectivamente, como dices tú, termina el gobierno de Alberto Fernández y se van los dos a España. Ya estando en España, él se vuelve a Argentina a los meses, entiendo que son 3 meses que él regresa a Argentina, pero ella se sentía perseguida en Argentina. En el fondo, ella decía, de repente no puedo salir de mi casa porque el auto se bloquea. O quizás termino esta entrevista y tampoco puedo llegar a mi casa. Entonces, ella fue maltratada y perseguida en Argentina, o denostada incluso. A ella se le culpaba de haber perdido las elecciones, pero estando en España probablemente ella sintió que esto siguió. Es que contemos algo, Pri, súper importante. Alberto Fernández vendió a su esposa en plena pandemia en Argentina. Así nomás. Alberto Fernández, eso fue Sí. lo que hizo. Si aquí no vengan con que el error fue de ella, no. Él aparece en la foto. Lo que pasa es que utiliza a su señora para escudarse y limpiarse las manos de un escándalo, que fue una fiesta que se realizó en plena cuarentena en la residencia de Olivos del presidente de la República. Es como que mientras todos nosotros estábamos encerrados en Santiago, en La Moneda hubiese habido un cóctel celebrándole el cumpleaños a alguien. Sí. ¿Ya? Y eso hubiese sido sin duda alguna un escándalo. Ahí está la foto, la Ahí está estamos la viendo foto. en pantalla. Pero de hecho hubo. Pero Alberto estaba al tanto de esto y Alberto vende a su mujer y responsabiliza a su mujer de este acto imprudente, ¿ya? Y queda estigmatizada Fabiola Yáñez como el punto negro de algo que a Alberto Lo manchó. le penó hasta el último día de su mandato y que efectivamente hay gente que nunca se lo perdonó al peronismo, aun cuando el candidato fue Massa después, Alberto no fue a la reelección, no se le perdonó en el fondo al peronismo como esta suerte de doble estándar. Entonces ella ya no solo sufría la violencia psicológica de Alberto, empezó a sufrir la violencia psicológica del peronismo, Claro. de muchas personas que eran parte del círculo Alberto, que formaban parte de las élites políticas de su sector, que la empezaron a responsabilizar del mal rendimiento en las encuestas que tenía el peronismo. Y dentro del peronismo hay grupos, por ejemplo, como la Cámpora, que son grupos de mucha fuerza, que no se caracterizan por ser los grupos más diplomáticos. La Cámpora ha tenido históricamente un tremendo problema de violencia contra la mujer internamente, a tal punto que en algún momento tuvieron que levantar un estatuto y expulsar a 30 miembros que eran militantes de la Cámpora por haber golpeado a mujeres. Es decir, el matonaje contra la mujer es algo que culturalmente estaba arraigado en algunos sectores del sector de Alberto Fernández. Y esa es la persecución que ella siente en el fondo, que todo el tiempo tenía los ojos encima. Todos decían, bueno, ¿qué va a revelar ahora Fabiola o qué va a decir Fabiola que termine perjudicando una causa que parece estaba por sobre su integridad física y psicológica? Pero en España, eso, como tú súper bien dices, le da libertad. Ella en España se siente segura, se siente no observada y empieza además a armarse un círculo de seres queridos que la empiezan a instar y acompañar en este proceso. Pero al parecer no era tan así. Decide participar judicialmente de este proceso desde España, con abogada entregando patrocinio en el consulado de José España María, y eventualmente entregando su declaración oficial de manera remota. Sí, mira, una cosa es lo que ella entregue como información en las entrevistas, pero mañana ella va a declarar. Y aquí no se puede guardar nada, así es que también estamos muy atentos a eso. Vamos a hacer una pausa y seguimos conversando contigo, José María. Empezando sobre bueno, ya más que, ya no podríamos hablar solo de denuncias, sino que ya más bien la causa que está afectando a Alberto Fernández por denuncias de agresión, básicamente contra su señora, Fabiola Yáñez, que usted la ve en pantalla. José María, sabemos que te tienes que ir, pero ¿qué podemos esperar de esto? Porque al parecer esos celulares también son una caja de Pandora. Aquí puede salir... Sí. Puede ir, alguien fue por lana y salió trasquilado, digo yo. De hecho, sí, yo les puedo adelantar que hay varios equipos periodísticos de Argentina que ya están indagando más contenido que había en esos celulares de varios escándalos que van a aflorar en los próximos días. Ya, eso es lo primero que podemos esperar. Lo segundo que podemos esperar es que mañana ella va a declarar oficialmente y no va a ser extraño que esa declaración oficial se filtre a la prensa. Así que durante esta semana deberíamos tener muchísimos más detalles de las agresiones de las cuales fue víctima. Y lo tercero es finalmente, hay mucha presión sobre el tribunal de Comodoro Pi para
que la Fiscalía impute y se ordenen cautelares. Vamos a ver entonces una pelea también judicial porque Alberto quiere sacar de esa Fiscalía esta causa y llevársela a una Fiscalía donde tiene, dice la prensa, mejores contactos que en San Isidro, además un barrio bien acomodado de Buenos Aires que está muy relacionado a las élites políticas. Así que esas son las 3 aristas que vamos a tener durante los próximos días. Ya. José María. Y cuando yo los vuelva a ver, bueno, veremos en qué tema nos volveremos a encontrar. No, mira, lo bueno es que contigo podemos conversar de todo. Pero otra cosa, José María, Alberto está en Argentina, ¿no es cierto, Alberto Fernández? O sea, me imagino que estará con cautelares porque se podría arrancar a España. Sí. Alberto formalmente no tiene cautelares todavía, pero está en su casa acompañado de su medio hermano. Alberto Fernández tiene un medio hermano que está además vinculado en otro escándalo de corrupción durante su administración. Él fue el que llegó la noche que Alberto le escribió a los amigos que pretendía quitarse la vida. El departamento donde está Alberto tiene un balcón, de hecho llegaron canales de televisión a apuntar directamente con la cámara al balcón durante toda la noche para ver qué movimientos habían. Y desde ese día el medio hermano de Alberto no se ha movido de su lado y es quien en cierta medida está realizando la contención. Ya. José María del Pino, un millón de gracias, como siempre. Un abrazo grande. Que estén muy bien. Oye, perdón, Repe, Dígame. La elección presidencial en Estados Unidos está que arde, así que si otro día hablamos de eso, mi Pero intuición fantástico. política ahora es que parece que va a ganar la que no creíamos que iba a